El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos, ¿acaso el que hizo el exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pablo hoy nos da una maravillosa definición del Evangelio. Es fuerza de Dios para salvar a todos los que creen. A los judíos primeramente, pero también a los no judíos. Y en la explicación que el mismo San Pablo nos da, nos damos cuenta cómo el Evangelio mismo se manifiesta y él tiene su fuerza sobrenatural para mostrar la belleza, la bondad, el amor, el poder infinito de Dios. De manera que hasta la misma creación se hace un testimonio y un testigo y también una proclamación de este amor. La misma creación que nosotros contemplamos, que han contemplado los santos y que incluso a través de la contemplación de la naturaleza han llegado al Creador. Han llegado a la fuente de la fuerza creadora, han llegado a la fuente misma de la belleza, han llegado a la fuente misma de la bondad, han llegado a la fuente misma de la verdad, que es Dios. Y por eso terminan alabándolo, como San Francisco de Asís. Alabado seas mi Señor. Alabado seas mi Señor por el hermano sol, por la hermana luna. Alabado seas mi Señor por toda la creación, por el hermano lobo, alabado sea Señor por todas las criaturas. Y así sucesivamente podríamos contemplar en cada uno de los santos en diferente medida, de acuerdo a la generosidad con la que cada uno ha acogido el Evangelio y le ha abierto la luz interior, le ha abierto una capacidad sobrenatural para contemplar los vestigios, la sombra de Dios mismo en toda la creación. Tenemos testimonios de innumerables santos de cómo se extasían, cómo se llenan de regocijo y de alegría al contemplar en la belleza de la creación la bondad del mismo Dios y pueden remitirse directamente a Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que no es una visión distorsionada, que es una visión con una mirada limpia, que es una visión purificada por la gracia del Espíritu Santo? Porque terminan rendidos alabando a Dios, alabando al Creador, rindiéndose ante el Creador y no ante la criatura.
Es deshonroso que hoy en la iglesia algunas orientaciones doctrinales estén apuntando más a la alabanza a la criatura que al Creador, instrumentalizando y equiparando la verdad, como dice San Pablo hoy, equiparan la verdad y la encierran en ellos mismos para distorsionar el culto. Y entonces se le pide mayor reconocimiento a la criatura, a la creación, defender a la creación, pero para darle culto a la creación, como si la creación tuviera en sí mismo el poder infinito de salvarnos, el poder infinito de restaurarnos, el poder infinito de liberarnos. Es una visión distorsionada de corazones que se han distorsionado al modo de los fariseos, que preocupados por limpiar el exterior de la iglesia, que preocupados por limpiar la imagen externa de la iglesia, que preocupados por mostrar una referencia externa de la iglesia, se han perdido. Y hay dentro de la iglesia gente así, y hay sacerdotes así, y hay obispos así, y hay orientaciones teológicas así, y hay orientaciones espirituales así. Esa situación desgarradora que nos tocó contemplar como iglesia hace unos años, en donde ya incluso se han fabricado ídolos, fetiches materiales de la creación para darle el culto que se le debería dar al Señor, en el culto agradable, honorable a Él en la Eucaristía, en la liturgia, a fetiches, a estatuas. Y estos mismos que condenan las imágenes externas de la bondad de Dios en las imágenes, son los que terminan cayendo en este tipo de culto y de adoración a la criatura. Son tan vigentes, tan dicientes las palabras de San Pablo hoy en la carta a los Romanos, que nos advierte a nosotros como iglesia qué hace Dios con aquellos corazones que no se dejan purificar y que no lo están buscando rectamente. Los entrega. Porque el Evangelio también, dice San Pablo, se manifiesta para reprobar a los impíos y a los injustos. El Evangelio también condena estas acciones. El Evangelio, que es la misma verdad de Dios, también se manifiesta como un juicio para decir qué está mal, qué es incorrecto, y también para reprobar. Es increíble que dentro de la iglesia haya tanta contradicción, especialmente en la jerarquía. Es increíble cómo está de ciego nuestro corazón y cómo está de ciega nuestra mirada interior y cómo hemos llegado a niveles de corrupción tan altos dentro de la iglesia que a algunos les gusta decir que Dios no condena, que Dios no juzga, que Dios no reproba a nadie. Así hay gente, así hay predicaciones, así hay enseñanzas, así hay consejos dentro de la iglesia. La jerarquía tendría que cuestionarse, y nosotros mismos como iglesia, porque si esto no existe, al Papa le tocaría anular el Código de Derecho Canónico y sobre todo el libro de penas y sanciones, si esto no es verdad. Si el Evangelio no se manifiesta como un juicio, como una sanción, como una reprobación, entonces al Papa le tocaría anular el Código de Derecho Canónico, sobre todo en el libro de penas y sanciones, porque la misma iglesia, valiéndose de la fuerza del Evangelio, reproba situaciones, actitudes, comportamientos que no son acorde con la verdad del Evangelio. Es una mentira que haya teólogos que digan que la verdad del Evangelio y que el Evangelio no condena, que el Evangelio no juzga, que el Evangelio no evalúa, porque dice la misma palabra de Dios que el Evangelio, la palabra de Dios, se manifiesta como espada que divide. Algunos que dicen por ahí que Cristo
y que los que son de Cristo no siembran división, pues la verdad misma se manifiesta como una división entre el mal y entre el bien, entre la mentira y la verdad, entre la santidad y el pecado, entre la gracia y la vida de la maldad. A pesar de que en un campo pueda haber cizaña y trigo, la cizaña no va a terminar junto al trigo, porque llegará el juicio de Dios y separará la cizaña del trigo. A pesar de que estemos en una misma red y en esa red hayan peces buenos y malos, al final no van a estar en una misma cesta los peces buenos y los peces malos. Los malos estarán a un lado y los buenos al otro. A pesar de que estemos viviendo en un mismo mundo, en un mismo redil, haya cabras y haya corderos, al final las cabras y los corderos no terminarán en el mismo lugar. Habrá un solo rebaño, porque tendrá un solo pastor y habrá un solo redil. A la derecha estarán las ovejas. Y por eso el Señor advertía que en su redil habían unas ovejas que no pertenecían a su redil. Así como también vemos cómo en el pastoreo se pueden manifestar mercenarios con vestimentas de pastor, al final todo eso quedará al descubierto. Los profetas lo han estado advirtiendo durante estos días. Desde el monte de Yahvé advirtió Isaías el domingo, se rasgará el velo y se levantará el tapete y quedará al descubierto la maldad y el bien. Y entonces el bien terminará a un lado y la maldad al otro. Y por eso nos advertía el Señor el domingo en el Evangelio. Muchos son llamados, y eso es verdad, pero pocos escogidos. San Gregorio Magno, Papa, el domingo, precisamente en el oficio de lectura, creo que sábado o domingo, no recuerdo bien, decía que en la viña del Señor, comentando aquel pasaje del Evangelio cuando dice, rueguen al dueño, la mies es mucha, los obreros son pocos, rueguen al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Y decía San Gregorio Magno, que en la viña del Señor hay muchos trabajadores. A la iglesia no le faltan trabajadores. A la iglesia no le faltan sacerdotes. A la iglesia no le faltan ministros. A la iglesia no le faltan obispos. Hay muchos. A la iglesia no le faltan cardenales. A la iglesia no le está faltando el Papa. Lo tiene, lo tenemos. A la iglesia no le faltan diáconos. A la iglesia no le faltan religiosos y religiosas. A la iglesia no le están faltando padres y madres que eduquen a los hijos. En la viña del Señor hay muchos trabajadores. Y eso es real. El cardenal de Siena, en el sínodo de la Amazonía, quiso resaltar una situación, una realidad, advertirla, porque al Papa y al sínodo se le sugirió aprobar los viri probati, hombres casados probados en la fe que recibieran el ministerio sacerdotal para llegar a aquellas regiones donde hacía falta la vida sacramental, sobre todo la Eucaristía y la confesión, sobre todo las zonas de la Amazonía que carecían de presencia de sacerdotes
y por lo tanto, si carecían de presencia de sacerdotes, carecían de presencia de Eucaristía y de confesión. Y de hecho, una de las peticiones y una de las manifestaciones de esa necesidad fue la Amazonía colombiana. Y el cardenal de Siena, Chernobyl, advirtió a la iglesia colombiana: ¿cómo es posible que la iglesia colombiana tenga tantos sacerdotes y esté diciendo que no tiene sacerdotes para la Amazonía? Hay muchos sacerdotes colombianos por fuera, en Europa, en Estados Unidos, pero allí no es Amazonía. Y estén manifestando de que hace falta presencia sacerdotal. En Colombia, por poner un ejemplo, hay diócesis y arquidiócesis ricas en ministros sacerdotales, diaconales, pero también hay zonas que tienen ausencia de presencia sacerdotal. ¿Cómo es posible?, decía este cardenal. ¿Por qué no traen sacerdotes de allí para la Amazonía? ¿Por qué no salen sacerdotes de algunos lugares donde hay suficientes para lugares donde no hay suficientes sacerdotes? Son reales aquellas palabras, y estas realidades pasan en varias partes del mundo. Aquellas palabras de San Gregorio: en la viña del Señor hay muchos trabajadores, pero pocos que trabajen por ellas. A muchos pastores se nos olvidó que nos confiaron un ministerio no para nosotros, porque no fue para entretenernos con nosotros mismos, ni para que nos sintiéramos contentos, para que nos sintiéramos más dignos que los demás, para que nos sintiéramos más importantes que los demás. De hecho, el Papa Francisco lo ha advertido y ha dicho que es puro clericalismo. A nosotros se nos confió un ministerio en razón de la santidad del pueblo de Dios, como lo recuerda el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium y en los diferentes documentos, los decretos sobre el sacerdocio, que son del Concilio Vaticano II, y los diferentes documentos magisteriales que nos han regalado los papas, incluso hasta el Papa actual, el Papa Francisco, referente al sacerdocio. Para darle culto a Dios, el verdadero culto a Dios, y para la santificación del pueblo de Dios a través de los sacramentos. En la viña del Señor hay muchos trabajadores, pero muy pocos que trabajen por ella. Porque es cierto que en la iglesia hay gente que trabaje. Hoy hay laicos que trabajan en la iglesia. Hoy hay religiosos y religiosas y religiosos que trabajan en la iglesia. Hoy hay ministros que trabajan dentro de la iglesia. Pero no todos trabajamos por la causa de la iglesia. Y el Papa Francisco lo advertía al inicio de su pontificado, diciendo que la iglesia no era autorreferencial, comunidades religiosas que trabajan para ellas, que solo les interesa mostrar su imagen, que solo les interesa mostrarse en ellos al mundo, pero no mostrar a Cristo. Y ese es el trabajo de nuestro ministerio, mostrar a Cristo, mostrar la belleza de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, para que los hombres y las mujeres todos terminemos adorando y dándole culto a Dios. En la iglesia es verdad que hay ministros que trabajan dentro de la iglesia o trabajamos dentro de la iglesia, pero ya no trabajamos por el objetivo de la iglesia, la meta de la iglesia, que es mostrar la bondad y el amor del Señor. Y por eso la creación entera, como dice el Salmo 18 hoy, nos da una lección muy grande. Sin que hablen, sin que pronuncie, sin que resuene su voz, la verdad del Evangelio se muestra ella misma. A toda la tierra alcanza su pregón
y hasta los límites del orbe su lenguaje. Y es muy fácil descubrir la bondad y el amor de Dios, así no hayan pregoneros de ese amor. Así algunos se nos haya en estos momentos dado por aprisionar la verdad del Evangelio y predicar otras cosas que no son la fuerza del Evangelio. Como algunos, este fenómeno que está sucediendo hoy en América Latina y de manera especial en Colombia, a algunos se les dio por aprisionar la verdad de la fe para poner la fe al servicio de la política. Y entre ellos ministros. La fe no está al servicio de la política. La fe ilumina la política. La fe le habla a la política y le dice para dónde se debe dirigir. Pero la fe no se deja manipular de la política. La fe no es una sierva de la política. Y algunos católicos hoy están aprisionando la verdad de la fe, la están instrumentalizando en favor de los hombres. Y están convirtiendo la fe católica en una sierva de la política, en una esclava de la política. Están convirtiendo los principios morales por los cuales han dado la vida a los santos en esclavos de la política. Ese no es el orden establecido por Dios. Es precisamente la política que es sierva del bien común. Es precisamente la política la que está al servicio de la verdad. No, no la verdad al servicio de la política. Pero hoy católicos están apostatando. ¿Y cómo es posible que se les dé por pregonar más a partidos políticos, que se les dé por pregonar más a políticos que a nuestro Señor Jesucristo y que la verdad del Evangelio? Y como lo ha advertido el Papa Francisco, porque ha sido él quien ha evidenciado esto, a unos obispos les dijo que no podían ser siervos de Estado. Y a los sacerdotes también en algún encuentro en Roma nos advirtió y nos dijo que no podían ser siervos de Estado. Hoy hay sacerdotes esclavos de la política, esclavos de los políticos. Perdieron la libertad del Evangelio, perdieron la fuerza del Evangelio. Y por eso San Pablo hoy lo dice en la carta a los romanos: yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio, que es fuerza de Dios y salvación para los que creen en Él. Precisamente a nosotros la libertad nos viene de la verdad. Y el Señor nos dice en el Evangelio: si guardan mi palabra, si la cumplen de verdad, serán mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. A nosotros, menos mal, y gracias a nuestro Padre del cielo, a quien tenemos que alabar, bendecir y glorificar constantemente, la libertad no nos viene de los hombres. Al Padre Pío lo encerraron más de 8 años, pero unos muros, unos decretos no impidieron que el Padre Pío fuera libre, porque tenía la fuerza del Evangelio. Unos decretos no impidieron que el Padre Pío volara al corazón del Padre y en él se sostuviera la verdad de Dios y triunfara la verdad de Dios. Y así ha pasado con los santos, porque la verdad no se deja aprisionar, aunque muchos la intenten aprisionar. El Papa Benedicto fue libre, muy libre, a pesar de que largos años de su ministerio sacerdotal, episcopal y su ministerio petrino no lo intentaron, lo desacreditaron, lo utilizaron, lo instrumentalizaron, como algunos hoy dentro de la iglesia, que lo manipulan, lo aprisionan, lo instrumentalizan para defender sus propios egoísmos, sus propias vanidades intelectuales, sus propios caprichos, sus propios intereses, pero no les interesa en realidad
la fuerza del Evangelio que estaba en el corazón del Papa Benedicto XVI. Es gente que le gusta aprisionar la verdad, le gusta manipularla, le gusta instrumentalizarla para mostrarse en ellos, para mostrar su poder, para intimidar, para meter miedo y para manipular las libertades, para manipular las conciencias, para manipular las inteligencias. Da mucho pesar ver a tanto católico hoy manipulado. Da mucho pesar ver tanto católico que está siendo engañado. Da mucho pesar ver a religiosas, religiosos y hasta sacerdotes ciegos en el interior, manipulados por el miedo, no por la fuerza del Evangelio, no por el poder del Evangelio, porque ya se sabe de quién son esclavos. Y por eso Dios los entrega. Porque cuando no hay rectitud de corazón, cuando verdaderamente no se busca la gloria de Dios, cuando verdaderamente no se busca el bien del prójimo, el verdadero bien del prójimo, Dios nos entrega a esas apetencias desordenadas si nos obstinamos a ello y no a buscar y a ejecutar su voluntad. Uno puede hacer muchos trabajos en la iglesia, pero si esas actividades, si esos retiros, si esos grupos de oración, si esas acciones, actividades evangelizadoras no tienen el sello de la voluntad de Dios, se desparrama. No están en orden a la verdad de la voluntad de Dios, no sirven para nada. No sirven. Dios, que es infinito en misericordia, sabe enderezar los reglones torcidos cuando los reglones quieren cambiar y quieren convertirse, porque hay reglones que se obstinan y no quieren que Dios los enderece. Y esos, ya escuchamos lo que dice San Pablo, en dónde van a terminar. Por eso, nosotros tenemos que ser obedientes al Evangelio. La verdad del Evangelio se presenta de manera sencilla. Cuando San Francisco de Asís recibe la gracia de una fe recta, de una fe limpia, porque no todas las manifestaciones de fe son rectas y son limpias. San Francisco de Asís era un católico, pero era un católico tibio, mediocre. Era un católico que no estaba viviendo una fe recta. Y ante el Cristo de San Damián se arrodilla y le dice al Señor: dame una fe recta. Y la fe de muchos cristianos hoy no es recta, porque utilizan la fe para sus propios caprichos, porque utilizan la fe para sus propios beneficios, porque manipulan y aprisionan la fe para conseguir lo que a ellos les gusta, y no para llevar a cabo la voluntad de Dios. Esa fe no es recta, esa fe es corrompida, esa fe es manipulada por el demonio, esa fe hace perder las almas. Dame una fe recta, le decía San Francisco de Asís al Señor. Dame una esperanza firme para no dejarme intimidar, porque fue perseguido, fue incomprendido por la forma en que seguía al Señor. Dame una esperanza firme para no dejarme intimidar, como dice el Señor a través del profeta Isaías al rey Ahaz, para que no te dejes intimidar por esos tizones humeantes. Y hoy hay muchos tizones humeantes dentro de la iglesia y no nos podemos dejar intimidar. Hay que pedirle al Señor esa esperanza firme, firme para no dejarnos intimidar por nada ni por nadie. Porque al fin de cuentas, la libertad de un hijo de Dios se realiza cuando éste es consciente de que es para el cielo. Cuando a éste le aburren los aplausos humanos, los favores humanos, la estima humana, y le satisface la gloria de Dios. Lo llena el amor de Dios, lo llena la fuerza de Dios. Ahí hay corazones libres. Pero cuando por miedo a perder estimas, afectos, nosotros nos vendemos, nos volvemos esclavos del mundo y de los hombres,
como claramente lo dice San Pablo. Terminan adorando a la criatura en vez de al Creador. Hoy hay gente dentro de la iglesia que le guarda más lealtad a una comunidad, a un grupo, a un director o a alguien que le imparte doctrina que al Evangelio. Y les da miedo. Les da miedo conocer la verdad del Evangelio para no tener que oponerse a la mentira y al error de quienes los lleva por la perdición. Y solo los mueve, solo los entusiasma, solo los enciende en alegría lo que la criatura les puede dar, no lo que el Creador les da. Y son capaces hasta de apartarse de la Eucaristía y tratar la Eucaristía de cualquier manera porque así se los dicen. Cambian al Creador por la criatura. La pandemia fue el juicio de Dios para que viéramos lo que había en muchos corazones. Los obispos colombianos en el año 2004 aprobaron una instrucción en plenaria donde decía que era el fiel quien tenía derecho a decidir cómo recibía la comunión. Si de rodillas, si en la boca, si en la mano o de pie. A pesar de que la recomendación de la conferencia episcopal era recibirla de pie y en la boca, concluyen ellos que al fin de cuentas es el fiel quien decide cómo la recibe. En los numerales 17, 18, 19 de esa instrucción. Incluso los obispos colombianos advierten al pueblo colombiano, a los católicos y a los ministros nos advierten que si alguien se acerca a recibir la comunión de manera indigna, no de acuerdo, ¿sí?, a la actitud que debe tener para recibir el sagrado cuerpo y la sangre de Cristo a la hora de comulgar, se le puede negar. Esa instrucción no derogó. Volvieron nuestros obispos colombianos en la publicación del misal en el año 2021 y se la pusieron al pueblo fiel. Sigue vigente. Y hay sacerdotes y ministros que maltratan a la gente porque les piden la comunión en la boca. Y hay gente que se presta para esto y termina adorando a la criatura, haciéndole reverencia a la criatura y no al Creador. ¿A quién le obedecemos nosotros? ¿Si somos hombres de iglesia? ¿Verdaderamente le estamos obedeciendo a la iglesia? Hubo sacerdotes que presionaron al pueblo para que se vacunara. Y el Papa Francisco nos dijo a través del dicasterio de la fe que la vacunación no era una obligación moral. Hubo católicos que presionaron a la gente y la intimidaron y le decían que era rebelde y que era una falta de caridad no hacerlo. Pero el Papa Francisco nos dijo a través de la Congregación de la Doctrina de la Fe, con su prefecto el cardenal Ladaira, en una nota moral, que de hecho algunas vacunas sí habían sido realizadas a través de unos abortos y que la responsabilidad en el uso de este tipo de vacunas era remota, pero sí la había. Sí la había, lo dijo el Papa Francisco. Ahí está, Vatican va, Congregación de la Doctrina de la Fe, ahí está la nota moral, moral en esta congregación, y ahí está la resolución del Papa Francisco para toda la iglesia y todos los católicos. Y hubo sacerdotes que manipularon la verdad, la aprisionaron, la manipularon para hacer caer la gente. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene miedo, se enceguece. Y por eso lo peor que nos puede pasar a nosotros es perder la libertad que nos da el Evangelio. Eso es lo peor que nos puede pasar. Lo más grande que nos puede pasar es experimentar la salvación que nos da el Evangelio. El Evangelio que la Iglesia hoy nos sigue predicando y nos sigue sosteniendo. Y dirá la gente, Padre, qué contradicción. Sí, es verdad.
hay contradicción dentro de la iglesia. Porque los mismos que te hablan en un púlpito del amor a la Eucaristía son los mismos que con sus actitudes y comportamientos ultrajan la Eucaristía y la manipulan. Los mismos que te dicen que hay que ser fiel a la verdad, que hay que ser coherentes en el amor, son los mismos que te dicen que el aborto es un mal menor, que el matrimonio igualitario es un mal menor y que se puede optar por eso. Esos mismos. ¿Que hay incoherencia? Claro que hay coherencia. De ellos dice el Señor como a los fariseos: hipócritas, sepulcros blanqueados. De ellos dice el Señor con el Evangelio hoy: ustedes, fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato, en cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. Es el colmo de la insensatez. Pero lo más grave es que la pobre gente tiene tanto miedo que prefieren seguir debajo de esos árboles. ¿Y cuál va a ser el resultado? Porque todavía no han experimentado la libertad del Evangelio, porque todavía no experimentan la salvación de Dios, porque todavía no experimentan la alegría del Evangelio. Y por eso terminan haciéndose esclavos o de ellos mismos, o esclavos del mundo, o esclavos de las criaturas. Y por eso en la iglesia va pasando todo esto, en el tema de la ecología, en el tema de la pastoral, en el tema de la moral, en el tema de la educación, de la cultura, de la política. Estamos siendo engañados por todos lados y la gente no se está dando cuenta. Hay que proteger la creación, hay que amarla, claro que sí, pero hay que descubrir que ella es una manifestación, solo una manifestación del amor de Dios. Ella no es Dios. El culto no es para ella. Que hay que valorar la política, sí. Hay que reconocer que es una ayuda para el ejercicio de la justicia y lograr el orden de una nación, procurar el bien común, pero ella no es Dios. Ella no es la fe, y la fe no está al servicio de ella. La fe no es esclava de la política. La fe es superior. La fe no es esclava de la razón, es un ala que le ayuda a la razón para conducirla a la verdad. La fe es la luz de Dios para elevar la vocación política a la actitud recta y perfecta para que ejerza la caridad con los hombres, que verdaderamente logra la justicia y el orden de los pueblos. La política necesita de la fe y debería preguntarle a la fe qué debe hacer, no la fe preguntarle a la política qué debe hacer, como está pasando hoy, que algunos católicos se van vendiendo a este desorden y poco a poco se va apostatando de la verdad. Por eso la fuerza del Evangelio no se va a detener. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Y Dios sigue hablando y seguirá hablando, y a Dios nadie lo va a callar. Nadie, absolutamente nadie, porque la verdad no se deja manipular. Y esa verdad terminará manifestándose, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, dándole salvación, libertad a unos y reprobando a otros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.